A raíz del trágico fallecimiento del cantante colombiano Jason Jiménez ocurrido el pasado 10 de enero en un siniestro aéreo mientras se dirigía a un concierto, muchos han vuelto a una entrevista que hoy resulta imposible de ignorar. En ella, Jason hablaba de algo que lo inquietaba desde hacía tiempo, sueños repetitivos en los que perdía la vida en un accidente aéreo. No fue una simple pesadilla, fue una imagen que regresó una y otra vez con detalles que hoy estremecen. Y cuando escuchamos sus palabras, la pregunta surge sola. ¿Hay sueños que no solo reflejan nuestros miedos, sino que intentan advertirnos algo? Yo me soñé 3 veces con que íbamos a tener un accidente en el avión y con que yo tenía que decirle al piloto que fuera, le diera una vuelta. Y cuando él llegaba me decía, uy, patrón, menos mal me dijo porque me falló algo, pero ya lo solucioné, súbete. Eso eran los sueños. Y en uno de los sueños yo sí me soñé que nos habíamos matado y que salíamos por las noticias. Ya era la tercera vez que me soñaba con eso. Dios me dio 3 señales y yo no las entendí, no las capté. Porque el avión siguió en una línea recta, lo único que vi era la montaña ahí al frente. El avión nunca se levantó. Entonces el camarógrafo me dice, Jay, está saliendo agua de este motor. Yo miro todo y ya empieza todo en cámara lenta. Y yo empecé a analizar y cuando empecé a ver todo, mi niño faltaban 10 días para que mi niño naciera. Eso fue el 24 de mayo y mi niño nació el 4 de junio. Yo dije, no conocí al niño. No lo conocí. Fue muy duro, muy duro. O sea, de hecho, yo tuve depresión como 4 meses, tuve que ir al psicólogo. Cuando él se fue a tirar al caño de Medellín, porque la única maniobra que se puede hacer en Medellín es tirarse al río. Y cuando yo vi que él gira a la izquierda, yo dije, nos matamos. No hay nada que hacer, se va a tirar al río. Pero algo lo iluminó, él sube los Coflat. Cuando sube los Coflat, yo veo que la aguja de la velocidad sube un poco, sigue las temperaturas súper rápido y él está hablando con la torre le dice, capitán, ¿tiene asegurada la pista? O sea, ¿va a lograr? Y le dice, deme un momento, por favor. Ya usted veía cuando venía la ambulancia y venían los carros bomberos. Bueno, cuando de un momento a otro vemos todos los edificios de Medellín al lado y nosotros estamos volando a la mitad de la altura del edificio de Medellín, el avión nunca se levantó, el avión siempre sobrevoló ahí. Cuando yo veo que el avión empieza a girar, y cuando estamos llegando a la pista, los motores a full, todo en rojo, temperatura en rojo, porque él tenía que meterle el zapatazo porque nos quedamos en el motor izquierdo. Cuando caímos, aterrizamos y el man se quita los headsets, los de la cabeza y golpea el tablero y dice, nos salvamos. Según la ciencia, los sueños premonitorios no son considerados visiones del futuro, sino una interpretación que hacemos después de que ocurre un evento real. El cerebro sueña constantemente, mezcla recuerdos, emociones, miedos y experiencias pasadas, pero solo le damos un significado especial a aquellos sueños que, por coincidencia, parecen encajar con lo que más tarde sucede en la vida real. Los demás sueños, los que no se cumplen, simplemente se olvidan. Así lo que sentimos como una advertencia del destino para la ciencia es el resultado de un proceso mental que busca sentido, patrones y explicaciones cuando enfrentamos hechos que nos impactan profundamente. Pero ¿qué dice la ciencia ante los sueños repetitivos que Jason tenía sobre el siniestro aéreo en el que perdía la vida? Según la ciencia, los sueños no pueden interpretarse como advertencias reales del futuro, ni como señales confiables para evitar un evento específico. La ciencia diría que aunque el sueño haya sido inquietantemente similar, no existe forma de demostrar que ese sueño podía prevenir lo ocurrido. Pero desde lo humano, la respuesta cambia. Porque aunque el sueño no advirtiera el futuro, sí estaba advirtiendo algo muy real en el presente. Miedo, ansiedad, una percepción constante de riesgo, y ahí es donde la pregunta deja de ser científica y se vuelve personal. Cuando alguien sueña de forma repetitiva con el mismo desenlace, el sueño no está diciendo lo que va a pasar, sino cómo se siente la persona frente a esa situación. Y ese sentimiento, si se escucha, puede influir en decisiones reales, posponer un vuelo, cambiar de hábitos o tomar precauciones. Entonces, se pudo haber evitado, no porque el sueño predijera el accidente, sino porque los sueños a veces nos obligan a mirar miedos que estamos ignorando despiertos, no como una sentencia, sino como una conversación interna que pide atención. Y tal vez ahí está la verdadera reflexión, no en si los sueños ven el futuro, sino en qué tanto escuchamos lo que nuestra mente nos viene repitiendo cuando algo nos inquieta profundamente. Desde la psicología, esto tiene una explicación aún más profunda. Nuestro cerebro no solo sueña, busca sentido. Está diseñado para detectar patrones, anticipar peligros y protegernos incluso cuando dormimos.
Mientras descansamos, la mente revisa recuerdos, emociones pendientes y miedos no resueltos y los mezcla con experiencias recientes, no para predecir el futuro, sino para prepararnos emocionalmente. Por eso cuando algo que soñamos termina ocurriendo, no sentimos sorpresa, sentimos inquietud, porque el sueño no habló del hecho en sí, sino de la emoción que ya estaba dentro de nosotros, la ansiedad, la preocupación, la intuición de que algo no estaba bien. El cerebro lo expresó en forma de imágenes, símbolos y escenas que solo cobran sentido después. La ciencia lo llama procesamiento emocional y memoria predictiva. La audiencia lo vive como una sensación difícil de explicar. Yo sentía que algo iba a pasar, y ahí es donde ambos mundos se encuentran. No fue una premonición, fue una alerta interna que no supimos escuchar a tiempo. Tal vez por eso estos casos nos tocan tanto, porque no hablan de sueños mágicos, hablan de algo más humano, de esa voz silenciosa que a veces aparece antes de una pérdida, antes de un error, antes de un adiós. No para asustarnos, sino para recordarnos que muchas veces el cuerpo y la mente sienten lo que la razón aún no entiende. En muchas civilizaciones antiguas, los sueños no eran simplemente imágenes nocturnas, eran mensajes sagrados. En el antiguo Egipto, por ejemplo, existían intérpretes oficiales de sueños. Soñar con una muerte no significaba fatalidad, sino transformación. El sueño advertía de un cambio profundo que se acercaba y quien lo recibía debía prepararse espiritualmente. Para los griegos, los sueños venían de los dioses. En los templos de Asclepio, las personas dormían buscando respuestas a enfermedades o decisiones importantes. Si alguien soñaba con una tragedia, no lo tomaban como destino inevitable, sino como una señal para actuar con prudencia. En muchas culturas indígenas de América Latina, los sueños son una forma de diálogo con el espíritu. Soñar con la muerte de un ser querido no se interpreta como su final, sino como un llamado de cuidado, una invitación a proteger, acompañar o fortalecer el vínculo antes de que algo se rompa. En varias tradiciones africanas, los sueños hablan en símbolos. La muerte en sueños representa el cierre de una etapa. Cuando el símbolo se ignora, se cree que la vida lo repite de otra manera, no como castigo, sino como lección no atendida. No se trata de magia, sino de una intuición colectiva, la idea de que el cuerpo y la mente perciben señales. Tal vez por eso, sin importar la cultura o la época, el ser humano siempre ha llegado a la misma conclusión. Los sueños no intentan decirnos qué va a pasar, sino qué estamos sintiendo antes de que pase. El psiquiatra Carl Jung sostenía que los sueños no predicen el futuro, pero sí revelan verdades internas que la conciencia evita. Para Jung, cuando soñamos con tragedias, la mente está intentando compensar algo que estamos ignorando en la vida diaria: miedos, presentimientos, señales emocionales no escuchadas. El sueño no anuncia lo que ocurrirá, sino lo que podría pasar si seguimos igual. El neurocientífico Antonio Damasio sostiene que las emociones guían nuestras decisiones incluso antes de que seamos conscientes de ellas. Desde esta mirada, los sueños son una extensión de ese proceso. El cuerpo sabe algo antes de que la mente lo entienda. Tal vez la pregunta no sea si los sueños predicen el futuro. Tal vez la verdadera pregunta sea ¿cuántas veces tu mente te habló y tú decidiste no escuchar? Porque entre la ciencia y la emoción hay algo en lo que todos coinciden. Los sueños no adivinan, advierten. Y aunque hoy la ciencia les quite el misterio, no les quita lo más importante, la capacidad de recordarnos que ignorar lo que sentimos también tiene consecuencias. No sabemos si los sueños avisan, pero sí hay algo claro: el cuerpo casi nunca se equivoca. Antes de que algo pase, uno ya lo siente, en el pecho, en el silencio, en esa incomodidad que no sabes explicar. El problema no es entenderla, el problema es acostumbrarse a ignorarla. Cuando una historia se repite, debe ser porque no escuchamos cuando todavía había tiempo. Tal vez ese sueño no hablaba del futuro, hablaba de ti, de lo que estabas cargando, de lo que te preocupaba, de lo que no dijiste, no hiciste o no enfrentaste. Y duele porque cuando algo pasa, no duele solo la pérdida, duele pensar yo lo sentía. La intuición no llega para asustarnos, llega para cuidarnos. A muchos nos ha pasado soñar algo, olvidarlo y entenderlo solo cuando ya es tarde. ¿Alguna vez viviste algo así? Te leo en los comentarios.